Me llamo Amber Michei, y a los 29 años, nunca pensé que estaría luchando contra mis propios padres por un dinero que ni siquiera era mío. Esa noche de tormenta en Boston lo cambió todo. Mientras corría hacia el Hospital General de Massachusetts, mi corazón latía con fuerza por el miedo que sentía por el abuelo Harold en la UCI. Cuando llegué, sentí un alivio momentáneo al ver a mi familia reunida hasta que noté a mis padres acurrucados en un rincón, revisando frenéticamente las cuentas en sus teléfonos, susurrando con urgencia. Algo se sentía mal, terriblemente mal. Antes de continuar con mi historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete para escuchar más historias de traición familiar que podrían salvarte del mismo destino. El abuelo Harold Michei no era solo mi abuelo. Era mi roca, mi mentor y, a menudo, mi salvador. A los 85 años, todavía mantenía una mente aguda y un ingenio aún más agudo, a pesar de que su cuerpo comenzaba a traicionarlo de pequeñas maneras. Todos los domingos, desde que tengo memoria, conducía hasta su hermosa mansión colonial en Cambridge para cenar, a veces llevando el postre, pero siempre llevando historias de mi semana que él escuchaba con genuino interés. Amber, mi niña, decía a menudo, sus ojos azules brillando bajo unas pobladas cejas blancas. Eres la única en esta familia que heredó mi sentido para los negocios. Guiñaba un ojo, sabiendo muy bien cuánto significaba ese cumplido para mí, especialmente porque mis padres siempre me habían empujado hacia carreras más seguras y tradicionales. Cuando decidí especializarme en marketing en lugar de contabilidad como quería mi padre, fue el abuelo Harold quien me defendió en esa tensa cena familiar. Dejen que la niña siga su pasión, había insistido, silenciando a mi padre con solo una mirada. Más tarde, financió en secreto mi educación cuando mis padres se negaron, diciéndome, las inversiones en mentes brillantes siempre pagan los dividendos más altos. Así era el abuelo Harold, generoso hasta el extremo y ferozmente partidario de aquellos a quienes amaba. Mis padres, Stephanie y Warren Michei, eran una historia completamente diferente. Vivían en un constante estado de ansiedad financiera a pesar de su estilo de vida de clase media alta. Papá trabajaba como asesor financiero, irónicamente, mientras que mamá dirigía una boutique que apenas cubría los gastos. Mantenían las apariencias con una desesperación que me confundía de niña, pero que cobró perfecto sentido a medida que crecía y reconocía su profundo resentimiento hacia el éxito del abuelo Harold. La tensión entre ellos siempre había hervido a fuego lento bajo las educadas cenas de los domingos. Mi padre, el único hijo de Harold, creía que merecía una porción más grande de la riqueza familiar simplemente por haber nacido. Tu abuelo no entiende la economía moderna, se quejaba después de que nos íbamos de esas cenas. Piensa que todo el mundo puede simplemente salir adelante por sus propios medios como lo hizo él. Los tiempos son diferentes ahora. Lo que mi padre nunca reconoció fue que el abuelo Harold había construido su fortuna de la nada. Después de regresar del servicio militar, se había abierto camino en la escuela de ingeniería y finalmente desarrolló varias innovaciones tecnológicas que revolucionaron las comunicaciones por satélite. Sus patentes lo habían convertido en millonario muchas veces para cuando yo nací. La mansión en la que vivía no era solo una casa. Era un museo de la obra y las pasiones de su vida. Antiguos relojes mecánicos se alineaban en el pasillo, su suave tic-tac creando un ritmo relajante en toda la casa. Obras de arte valiosas adornaban las paredes, no elegidas con fines de inversión, sino porque cada pieza le hablaba personalmente. Una colección de libros de primera edición llenaba la biblioteca junto con revistas de ingeniería que contenían sus artículos publicados. Todo en esa casa contaba la historia de una vida plenamente vivida. Mis padres visitaban al abuelo Harold lo suficiente como para mantener las apariencias y lo que esperaban que fuera su lugar en su testamento. Cada visita parecía implicar un sutil inventario de sus posesiones, con los ojos de mamá deteniéndose demasiado tiempo en las obras de arte o papá haciendo preguntas puntuales sobre el valor de ciertas colecciones. Ni siquiera aprecia estas piezas adecuadamente, murmuraba mi madre en el camino a casa. Son un desperdicio para él. Noté un cambio en su comportamiento unos 6 meses antes del derrame cerebral. De repente, visitaban al abuelo Harold semanalmente, llevándole comestibles que no necesitaba y ofreciéndose a ayudar con el mantenimiento de la casa para el que ya tenía personal. Me pareció sospechoso, pero el abuelo parecía complacido con la atención, aunque un poco desconcertado por ella.
Tus padres finalmente han decidido que vale la pena conocerme en mi vejez, bromeó durante una de nuestras cenas privadas de los domingos. Me pregunto qué lo habrá provocado. Me reí de eso entonces, pero la inquietud persistió, especialmente cuando comencé a notar pequeños cambios en su casa. Un reloj de bolsillo de plata que solía estar en la repisa de la chimenea desapareció. Una pequeña pintura del pasillo de arriba se desvaneció, reemplazada por una impresión similar pero más barata. Cuando le mencioné estas observaciones al abuelo, las descartó como si simplemente estuviera reorganizando las cosas o haciendo limpiar los artículos. La señal de alerta final llegó 3 semanas antes de su derrame cerebral. Mis padres, que se habían estado quejando de finanzas ajustadas durante meses, de repente llegaron en un Lexus nuevo. Cuando les pregunté cómo podían permitírselo, mamá mencionó vagamente que una inversión finalmente había dado sus frutos. Papá cambió de tema de inmediato, preguntando si había visitado al abuelo Harold últimamente y si había estado haciendo algún cambio en sus asuntos. Su interés en sus asuntos legales y financieros se había vuelto cada vez más transparente, pero nunca imaginé hasta dónde llegarían hasta esa noche en la UCI, cuando todo lo que creía saber sobre mi familia se puso patas arriba. La llamada llegó a las 11:37 de la noche de un martes. Recuerdo haber mirado la hora porque las llamadas nocturnas siempre provocan esa oleada inmediata de pavor. El número del hospital parpadeando en mi pantalla solo confirmó mis peores temores. Señorita Mitchell, soy la enfermera Yasmín del Hospital General de Massachusetts. Su abuelo, Harold Mitchell, ha sido ingresado después de sufrir lo que parece ser un derrame cerebral grave. Actualmente está siendo estabilizado en la UCI. El mundo se inclinó de lado mientras agarraba mis llaves, todavía con los pantalones de yoga y la sudadera del MIT que me había puesto después del trabajo. El viaje de 20 minutos al hospital se convirtió en un borrón de luces de la calle y limpiaparabrisas luchando contra el comienzo de lo que se convertiría en una histórica tormenta del noreste. La entrada de emergencias del Massachusetts General era cegadoramente brillante después del oscuro viaje en coche. Me identifiqué en el mostrador de recepción, mi voz sonando distante y desconocida para mis propios oídos. Familia de Harold Mitchell. Una enfermera de aspecto cansado y ojos amables me guió a través de los laberínticos pasillos. Los médicos han logrado estabilizarlo, pero está inconsciente, explicó suavemente. Hemos realizado pruebas iniciales, pero el neurólogo tendrá más información por la mañana. Nada te prepara para ver a alguien que amas vuelto irreconocible por la enfermedad. El abuelo Harold, siempre más grande que la vida con su voz estentórea y su presencia imponente, parecía encogido bajo las sábanas del hospital. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que pitaban y zumbaban, monitoreando cada función esencial que su cuerpo ahora luchaba por realizar de forma independiente. Me acerqué a su cama lentamente, tomando su mano, todavía cálida, gracias a Dios, entre las mías. Su piel se sentía delgada como el papel, con venas azules visibles debajo de la superficie. Un ventilador cubría la mitad de su rostro, respirando por él con precisión mecánica. ¿Puede oírme?, le pregunté a la enfermera. Creemos que el oído es a menudo el último sentido en irse, así que siempre es bueno hablarle, respondió. Les daré algo de privacidad. Me senté a su lado, hablando suavemente de nada y de todo, prometiéndole que estaría allí cuando despertara, tratando de ignorar la voz en mi cabeza que cuestionaba si despertaría del todo. El doctor Luis, el médico de cabecera, pasó poco después con una mezcla cuidadosamente medida de honestidad y esperanza. Su abuelo ha sufrido un evento cerebral significativo, explicó, usando una tableta para mostrarme imágenes de escáneres cerebrales que no podía empezar a interpretar. Sin embargo, está estable, que es nuestra primera preocupación. Las próximas 24 a 48 horas nos dirán más sobre la posible recuperación. Todavía estaba procesando esta información cuando mis padres irrumpieron en la habitación, con un aspecto extrañamente frenético en lugar de afligido. Mamá inmediatamente comenzó a interrogar al médico sobre el pronóstico y los plazos, mientras que papá se paró al pie de la cama, con los ojos moviéndose entre el abuelo Harold y los monitores como si estuviera calculando algo. ¿Ha recuperado la conciencia en algún momento?, preguntó papá, su voz con una urgencia que me pareció inapropiada. Todavía no, respondió el doctor Luis. Como le estaba explicando a Amber, sabremos más en los próximos días. ¿Y su función cognitiva? Sí, cuando despierte, será el mismo.
La pregunta de mi madre llegó con un énfasis extraño que me hizo mirarla fijamente. El doctor Luis mantuvo su comportamiento profesional. Las lesiones cerebrales son complejas. Algunos pacientes se recuperan por completo, otros experimentan diversos grados de deterioro. Simplemente es demasiado pronto para hacer predicciones. Poco después de que el médico se fuera, llegó mi tía Kimberly, habiendo tomado el primer vuelo desde Chicago. La hermana menor de papá siempre había sido más cercana al abuelo Harold, compartiendo su curiosidad intelectual y su integridad ética. La tensión entre ella y mis padres fue inmediatamente palpable. Vine tan pronto como me enteré, dijo, abrazándome antes de acercarse a la cama del abuelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver su estado. Oh, papá. Mientras la tía Kim le hablaba en voz baja al abuelo, mis padres se retiraron a un rincón de la habitación, susurrando con urgencia. Capté fragmentos como mientras tengamos la oportunidad y antes de que ella se dé cuenta. Mi padre salió a buscar café 2 veces en 1 hora, regresando sin ninguna bebida pero con un aspecto cada vez más agitado. Durante su segunda ausencia, mi madre me hizo preguntas que, en retrospectiva, deberían haber activado las alarmas de inmediato. ¿Tu abuelo alguna vez mencionó darte acceso a sus cuentas?, preguntó, tratando de sonar casual. No, ¿por qué lo haría?, respondí, confundida por la pregunta. Solo pensando de manera práctica. Habrá que pagar facturas, administrar su casa. Alguien necesita tener acceso. Hizo una pausa y luego agregó con forzada indiferencia, tu padre y yo estamos pensando que deberíamos revisar su casa mañana. Asegurarnos de que todo esté seguro. Cuando papá regresó, su extraño comportamiento continuó. Me preguntó si sabía el código del sistema de seguridad de la casa del abuelo, alegando preocupación por posibles robos durante la tormenta que se estaba desarrollando. Más tarde, lo escuché preguntarle a la tía Kimberly si el abuelo había actualizado su testamento recientemente, una pregunta que le valió una mirada fría y un cortante, ¿por qué no te concentras en su recuperación en su lugar? A medida que la tarde se convertía en noche, el personal del hospital sugirió que nos turnáramos para quedarnos con el abuelo. Mis padres me ofrecieron inmediatamente para el primer turno, alegando que necesitaban descansar y prepararse para los días venideros. El afán con el que se fueron me molestó, pero el agotamiento estaba afectando mi capacidad para procesar su comportamiento de manera crítica. Kimberly me apretó el hombro antes de irse. Llámame inmediatamente si algo cambia, dijo, y luego bajó la voz. Y Amber, no dejes que tus padres tomen ninguna decisión sobre el cuidado o los asuntos de papá sin consultarme primero. Su advertencia permaneció en la silenciosa habitación de la UCI mientras me acomodaba en la incómoda silla de visitas para pasar la noche. El constante pitido de los monitores y el creciente aullido del viento afuera eran los únicos sonidos que acompañaban mis pensamientos atribulados. Los siguientes 3 días cayeron en una rutina adormecedora. El abuelo Harold permaneció estable pero inconsciente. El neurólogo, el doctor Patel, explicó que, si bien la inflamación cerebral inicial estaba disminuyendo, lo mantenían en un coma inducido médicamente para promover la curación. Tomé una licencia de emergencia del trabajo, acampando en la sala de espera de la UCI cuando no se me permitía estar a su lado. Mis padres establecieron su propia rutina peculiar, llegaban a media mañana, se iban para almuerzos prolongados, regresaban brevemente por la tarde y luego se iban temprano por la noche para cenar y descansar. Durante sus ausencias, el personal de enfermería reveló inadvertidamente un patrón. Tus padres estuvieron preguntando por los efectos personales de tu abuelo, mencionó la enfermera Yasmín mientras revisaba los signos vitales. Querían su billetera y su teléfono. Les expliqué que guardamos todos los objetos de valor en la caja fuerte del hospital hasta que el señor Michey pueda reclamarlos él mismo. Otro enfermero, Marcus, señaló casualmente, tus padres estuvieron aquí hasta bastante tarde anoche después de que te fuiste a duchar y cambiarte. Tu papá estaba muy interesado en saber si tu abuelo había recuperado la conciencia, aunque fuera brevemente. Estos comentarios podrían haber permanecido como meras observaciones curiosas si no fuera por lo que sucedió el 4.º día. Había salido a la cafetería por un café que necesitaba desesperadamente cuando regresé y encontré el iPad de mi padre en la silla junto a la cama del abuelo. Mis padres se habían ido unos 20 minutos antes, alegando que necesitaban reunirse con su asesor financiero. Cuando levanté el dispositivo para apartarlo, una notificación iluminó la pantalla.
El iPad no estaba bloqueado, un descuido que resultaría ser su perdición. La notificación previsualizaba un correo electrónico con el asunto: confirmación de transferencia, $250.000. No debería haber mirado. En circunstancias normales, habría respetado su privacidad, pero la cantidad, combinada con su reciente comportamiento sospechoso, activó un instinto que no pude ignorar. El correo electrónico confirmaba una transferencia desde una cuenta que no reconocía la cuenta personal en el extranjero de mi padre, establecida solo 2 semanas antes. Con los dedos temblorosos, abrí completamente su cliente de correo electrónico y encontré docenas de confirmaciones similares. El total se acercaba a los $990.000, todo transferido en los últimos 3 días. Se me heló la sangre cuando noté el nombre de la cuenta remitente: Fideicomiso en Vida de H. Michei. Una investigación más profunda reveló intercambios de correos electrónicos entre mis padres que borraban cualquier posibilidad de una explicación inocente. Transfiere los fondos restantes hoy. K se está volviendo sospechosa. ¿Qué hay de A? Siempre está en el hospital. No tiene ni idea. Para cuando el viejo despierte, si es que despierta, será demasiado tarde. Recuerda borrar estos mensajes. Afortunadamente, mi padre había olvidado esa instrucción básica. Todavía estaba procesando este descubrimiento, sintiéndome físicamente enferma, cuando mis padres regresaron. Había colocado el iPad exactamente donde lo había encontrado, pero algo en mi expresión debió haberme delatado. ¿Todo bien con papá?, preguntó mi madre, estudiando mi rostro. Sin cambios, respondí, luchando por mantener la compostura. Voy a almorzar en la cafetería. ¿Quieren algo? Se negaron, y salí rígidamente de la habitación, esperando hasta estar en el ascensor para soltar el aliento que había estado conteniendo. En lugar de ir a la cafetería, encontré una sala de espera vacía, saqué mi teléfono y tomé capturas de pantalla de todo lo que había visto en el iPad, enviándomelas por correo electrónico como evidencia. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar mi enfoque. Simplemente acusarlos probablemente resultaría en negaciones y potencialmente les daría tiempo para cubrir sus huellas aún más. Pero la confrontación era inevitable. Los encontré en la cafetería 1 hora después, acurrucados tomando café, el iPad de mi padre ahora conspicuamente ausente. Necesitamos hablar, dije, deslizándome en el asiento frente a ellos. Sobre las cuentas del abuelo. El color desapareció del rostro de mi madre mientras que los rasgos de mi padre se endurecieron con ira defensiva. ¿Qué pasa con ellas?, preguntó, su tono falsamente casual. Sobre los $990.000 que han transferido de ellas desde que está inconsciente. Mantuve mi voz baja pero firme, manteniendo contacto visual con cada uno de ellos por turno. Eso es ridículo, siseó mamá, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar. Estamos ayudando a administrar sus asuntos mientras está enfermo. Él querría que lo hiciéramos. ¿Creando cuentas en el extranjero, vaciando su fideicomiso en vida? Eso no es administración, eso es robo. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. Tu abuelo nos lo iba a dejar de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. ¿Quieres decir que le estás robando a un hombre que aún podría recuperarse, que confió en ustedes para que respetaran sus deseos? Nos merecemos este dinero después de todo, interrumpió mi madre, abandonando la pretensión. ¿Sabes lo que ha sido vivir a su sombra, tenerlo colgando la seguridad financiera frente a nosotros mientras juzgaba cada decisión que hemos tomado? Así que esto es venganza, aprovechar su derrame cerebral para robarle a ciegas. Es una compensación, replicó papá. Y legalmente, tenemos todo el derecho. Tenemos un poder notarial. Eso me detuvo en seco. ¿Desde cuándo? Firmó los papeles el mes pasado, dijo mamá, con una sonrisa de suficiencia formándose. Tenemos control total sobre sus finanzas mientras está incapacitado. Algo en su confianza no sonaba cierto. El abuelo Harold era meticuloso con sus asuntos legales y nunca había mencionado otorgarles tal autoridad. De hecho, había expresado preocupaciones sobre el juicio financiero de mi padre en varias ocasiones. Les doy una oportunidad, dije, poniéndome de pie. Devuelvan cada centavo para mañana, o iré a las autoridades.
Un poder notarial no les da el derecho de vaciar sus cuentas para uso personal. Mi padre también se puso de pie, elevándose sobre mí. Estás cometiendo un error, Amber. Piensa muy cuidadosamente en lo que estás haciendo. Si sigues con esto, te arrepentirás. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros mientras me alejaba, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución fortaleciéndose con cada paso. Necesitaba ver esos documentos de poder notarial por mí misma. Y solo había un lugar donde estarían, la casa del abuelo Harold. El viaje a Cambridge fue angustioso. La tormenta que había estado amenazando durante días finalmente había llegado con toda su fuerza, con cortinas de lluvia que reducían la visibilidad a apenas unos metros y ráfagas de viento lo suficientemente fuertes como para empujar mi pequeño sedán. El tráfico avanzaba a paso de tortuga por Memorial Drive mientras ramas caídas y escombros cubrían la ruta. Para cuando giré en la calle arbolada del abuelo Harold, el crepúsculo se había desvanecido en una oscuridad total, rota solo por ocasionales relámpagos que iluminaban las grandes casas como cuadros góticos. Los cortes de energía ya habían afectado partes del vecindario, y varias casas estaban oscuras y con aspecto vacío. La casa del abuelo, una colonial de 3 pisos con columnas blancas y persianas negras, se alzaba al final de una entrada circular. Esperaba que estuviera oscura como las demás, pero un suave resplandor emanaba de una de las ventanas del primer piso. Las luces de seguridad que generalmente iluminaban el exterior estaban apagadas, ya sea por el corte de energía o porque alguien las había desactivado deliberadamente. Estacioné en mi lugar habitual y me senté por un momento, reuniendo coraje. La lluvia tamborileaba en el techo de mi coche, proporcionando una banda sonora ominosa a mis pensamientos acelerados. Tenía mi propia llave. El abuelo me la había dado años atrás para emergencias y visitas semanales, pero algo me decía que debía proceder con cautela. Poniéndome la capucha de mi impermeable, corrí hacia el porche cubierto e inserté mi llave en la cerradura. La puerta se abrió con una facilidad sorprendente. Demasiada facilidad. Examinando el marco más de cerca con el haz de la linterna de mi teléfono, pude ver madera astillada cerca de la cerradura. Alguien había forzado la entrada a pesar de tener acceso a las llaves. El vello de la nuca se me erizó al entrar en el vestíbulo oscuro. La casa se sentía diferente. El aroma familiar de libros viejos y el tabaco de pipa del abuelo ahora se mezclaba con algo más, el olor químico de los productos de limpieza, como si alguien hubiera estado intentando borrar pruebas. Grité vacilante, «Hola, ¿hay alguien aquí?» Solo el silencio respondió, roto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, uno de los pocos sonidos que había permanecido constante a lo largo de mi vida. La energía estaba efectivamente cortada, pero las luces de emergencia proyectaban un tenue resplandor en el pasillo principal, parte del sistema de seguridad que el abuelo había instalado después de un intento de robo el año pasado. Moviéndome con cautela por la casa, noté signos inmediatos de que algo andaba mal. El antiguo escritorio secretario en el pasillo estaba abierto, su contenido desordenado. En la sala de estar, espacios vacíos en las paredes marcaban donde habían colgado valiosas pinturas apenas unos días antes. La vitrina de cristal que albergaba la colección de relojes raros del abuelo ahora contenía solo la mitad de sus tesoros habituales. Pero fue el estado de su oficina lo que confirmó mis peores temores. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, adentro, reinaba el caos. Los archivadores habían sido saqueados, su contenido esparcido por la alfombra persa. La caja fuerte de la pared detrás del retrato del abuelo colgaba abierta y vacía. Su computadora mostraba signos de uso reciente, el protector de pantalla desactivado. Arrodillándome en medio de los papeles esparcidos, comencé a reunir y organizar documentos, buscando cualquier cosa relacionada con el poder notarial o su testamento. Después de 30 minutos de búsqueda, encontré una cartera de cuero con la etiqueta «Documentos esenciales» metida dentro de un compartimento oculto en su escritorio, un cajón secreto que me había mostrado años atrás, por si acaso. Dentro estaban las respuestas que buscaba. El testamento real del abuelo, actualizado hace solo 6 meses, nombrándome como la principal beneficiaria y albacea de su patrimonio, con disposiciones para mis padres que eran generosas pero no excesivas. Lo más importante, una nota adhesiva con la letra distintiva del abuelo estaba pegada al documento de poder notarial médico, enmendado el 15 de marzo. Eliminados Warren y Stephanie. Designadas Amber y Kimberly como coagentes.
No había ningún poder notarial financiero que otorgara a mis padres autoridad alguna. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de cada documento, asegurándome de tener una copia de seguridad digital. Mientras devolvía cuidadosamente la cartera a su escondite, mi teléfono sonó, sobresaltándome en la casa silenciosa. Amber, soy la tía Kim. He estado tratando de comunicarme contigo. Su voz sonaba tensa. Estoy en la casa del abuelo. No vas a creer lo que encontré. Escúchame con atención, interrumpió. Tus padres no solo se están aprovechando de la condición de papá. Están desesperados. Tyler Jameson del banco me llamó. Las inversiones comerciales de tu padre han estado fallando durante años. Están ahogados con una segunda hipoteca. Y hay deudas de juego, importantes. Juego, papá. Inversiones intradía en línea, apuestas deportivas, viajes a casinos disfrazados de conferencias de negocios. Patrones clásicos de adicción, todo oculto a todo el mundo. Tyler cree que se enfrentan a una posible bancarrota si no consiguen dinero rápidamente. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Eso explica por qué no podían esperar a que el abuelo se recuperara potencialmente. Necesitan el dinero ahora. Exactamente. Tyler ha estado monitoreando las cuentas desde que comenzaron las transferencias sospechosas. Ha logrado congelar algunas de las más grandes, pero mucho ya se ha movido al extranjero. Encontré los documentos reales del poder notarial. No tienen ningún derecho legal sobre nada de esto. Eso no me sorprende, pero hace que lo que están haciendo sea aún peor. Una repentina ráfaga de viento sacudió las ventanas, ahogando momentáneamente la voz de la tía Kim. Cuando pude volver a oír, estaba a mitad de una frase. Quédate ahí. Tyler y yo estamos tratando de atravesar la tormenta. Documenta todo, pero ten cuidado si se dan cuenta de que lo sabes. Un fuerte estruendo desde el piso de abajo interrumpió nuestra conversación. Me quedé helada, escuchando atentamente. Hay alguien aquí, susurré al teléfono. Tengo que irme. Amber, espera. Terminé la llamada y atenué la pantalla de mi teléfono, apretándome contra la pared junto a la puerta de la oficina. Pasos pesados se movían por el primer piso, acompañados por las voces inconfundibles de mis padres. La tormenta afuera se intensificó, la lluvia azotando las ventanas mientras los truenos sacudían la vieja casa hasta sus cimientos. Y entonces llegó el sonido que lo cambiaría todo, la puerta principal abriéndose de golpe con tal fuerza que se estrelló contra la pared interior, desencadenando una cadena de eventos que expondría décadas de secretos y mentiras familiares. La apertura violenta de la puerta principal fue seguida por la maldición de mi padre resonando por el pasillo. Maldita sea, Stephanie. Te dije que la cerraras bien. No es mi culpa, espetó mi madre. La tormenta está empeorando. Tenemos que darnos prisa. Permanecí congelada en la oficina a oscuras, con la mente acelerada. Claramente no esperaban que hubiera nadie aquí. Podría intentar salir sin ser vista, pero los pisos crujientes de la vieja casa me delatarían al instante. Además, ahora tenía pruebas que proteger. Sus voces se acercaron mientras se movían por la casa con la confianza de personas que se creían solas y con derecho a todo lo que pudieran llevarse. Tenemos que entrar en la caja fuerte de su oficina, dijo mi padre, su voz justo afuera de la puerta ahora. Debería haber bonos al portador y los documentos de la propiedad del lago Winnipesaukee. ¿Y el boceto de Picasso? Es lo suficientemente pequeño como para transportarlo. Ya está en el coche con la plata. Concéntrate, Stephanie. El haz de una linterna los precedió a la oficina. Me apreté más en las sombras detrás de la puerta, conteniendo la respiración mientras entraban. Mi padre fue directamente a la caja fuerte, maldiciendo de nuevo cuando la encontró ya abierta y vacía. Alguien ha estado aquí. El haz de la linterna barrió la habitación, revelando el desorden de papeles que yo había estado ordenando. Mi madre jadeó. Warren, mira esto. Los cajones están abiertos. ¿Crees que fue un robo? Mi padre guardó silencio por un momento, inspeccionando la habitación con más cuidado. No. La alarma se habría disparado. Su voz se endureció. Amber tiene una llave. El haz de la linterna dejó de moverse,
y supe que me habían descubierto, medio escondida detrás de la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de mi padre era peligrosamente tranquila. Di un paso adelante, negándome a acobardarme. Podría preguntarte lo mismo. Robándole a tu propio padre mientras lucha por su vida. Mi madre encendió una linterna a pilas que había traído, iluminando la habitación con una luz dura que enfatizaba la evidencia de su saqueo. No entiendes de lo que estás hablando, dijo, pero su confianza habitual había flaqueado. Entiendo perfectamente. Vi las transferencias, mamá. Casi $1 millón en 3 días, y ahora están aquí llevándose todo lo que no está atornillado. Mi padre se acercó a mí, su rostro contorsionado por una mezcla de ira y miedo. Esto no es asunto tuyo, Amber. Tu abuelo querría que aseguráramos sus objetos de valor durante su enfermedad. ¿Por asegurar te refieres a venderlos para cubrir tus deudas de juego? La sorpresa en su rostro confirmó la información de la tía Kim. ¿Cómo supiste? No importa. Lo que importa es que le están robando y mintieron sobre tener un poder notarial. La compostura de mi madre se quebró. Nos merecemos este dinero. ¿Tienes idea de lo que ha sido vivir a la sombra de Harold todos estos años? Los constantes recordatorios de nuestros fracasos financieros mientras él se sienta en esta mansión, repartiendo lo justo para mantenernos dependientes. Pero nunca lo suficiente para darnos seguridad. Así que eso justifica el robo, el abuso de ancianos. Estamos tomando lo que debería haber sido nuestro hace décadas, gritó mi padre, abandonando toda pretensión. ¿Tu abuelo construyó su fortuna usando ideas que robó de mi investigación? ¿Alguna vez te dijo eso? Su primera patente se basó en el trabajo de mi tesis universitaria que él mejoró, mientras yo todavía era demasiado joven para proteger mi propiedad intelectual. Esta era una narrativa que nunca había escuchado antes, una justificación desesperada que parecía haber supurado en la mente de mi padre durante años. Incluso si eso fuera cierto, lo cual dudo, no te da derecho a hacer esto. No teníamos otra opción, interrumpió mi madre. El banco va a ejecutar la hipoteca de nuestra casa el próximo mes. La firma de inversiones de tu padre está bajo investigación. Necesitábamos que esto sucediera ahora, mientras Harold está incapacitado. Estás hablando de él como si ya estuviera muerto. La comprensión me golpeó de repente. No quieres que se recupere, ¿verdad? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mi padre se movió hacia el escritorio del abuelo donde yo había dejado la cartera de documentos. ¿Dónde está el testamento? A salvo, respondí, retrocediendo hacia la puerta. Junto con la evidencia de todo lo que han hecho. Se abalanzó hacia adelante de repente, agarrando mi brazo con una fuerza dolorosa. Dame esos documentos. Me zafé, pero mi madre me había rodeado por detrás, bloqueando la salida. Sé razonable, Amber. Podemos hacer que esto funcione para todos. Hay suficiente dinero para todos si no involucramos a abogados y tribunales. Ya los he involucrado, mentí, esperando crear dudas. Todo lo que encontré ha sido enviado al abogado del abuelo. El rostro de mi padre se ensombreció. Siempre fuiste un problema. Demasiado parecida a él. Santurrona y sentenciosa. ¿Y tú no te pareces en nada a él?, le respondí. Él construyó algo. Todo lo que tú sabes hacer es tomar. El golpe verbal aterrizó con precisión. El control de mi padre se rompió y corrió hacia mí justo cuando un tremendo estruendo de un trueno sacudió la casa. El momento no podría haber sido más dramático ni más afortunado para mí. El ruido repentino lo sobresaltó, dándome el segundo que necesitaba para esquivarlo y correr hacia el pasillo. Subí corriendo la escalera curva hacia el segundo piso, con mis padres persiguiéndome. La tormenta se había intensificado a niveles casi de huracán. El viento aullaba a través de las ventanas rotas en algún lugar de la casa, la lluvia entraba a raudales. Las luces de emergencia parpadearon ominosamente. Amber, detén esta tontería ahora mismo, la voz de mi madre subió por las escaleras. Entré corriendo en la biblioteca del abuelo, una habitación con una puerta sólida y una cerradura que funcionaba. Apenas logré asegurarla antes de que mi padre se estrellara contra el otro lado. «Abre esta puerta inmediatamente». Su puño golpeó la madera. Estás cometiendo un terrible error.
Retrocedí, con la mente acelerada. La biblioteca no tenía otra salida excepto un montacargas que no había funcionado en décadas y ventanas que daban a una caída de 3 pisos sobre adoquines de piedra. He llamado a la policía, grité a través de la puerta, sacando mi teléfono para hacer realidad la mentira. Ya están en camino. La policía no puede llegar aquí con esta tormenta, respondió mi padre, su voz ahora espantosamente tranquila. Las carreteras están inundadas por todo Cambridge. Tenemos mucho tiempo para resolver esto como familia. El pomo de la puerta traqueteó violentamente mientras intentaban forzar la entrada. Marqué el 911, pero como predijo mi padre, los servicios de emergencia estaban abrumados por los incidentes relacionados con la tormenta. El despachador prometió enviar oficiales cuando fuera posible, pero no pudo estimar una hora de llegada. Luego, intenté llamar a la tía Kim de nuevo, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. La tormenta debió haber afectado el servicio celular. Con los dedos temblorosos, le envié un mensaje de texto a Tyler Jameson, el asesor financiero y abogado del abuelo, enviándole fotos de los documentos que había encontrado junto con una breve explicación de la situación. A través de la puerta, podía escuchar los susurros urgentes de mis padres mientras discutían cómo manejarme. Sus voces se volvieron más distintas cuando mi madre aparentemente convenció a mi padre de intentar un enfoque diferente. Amber, cariño, llamó, su voz artificialmente dulce. Seamos razonables. Podemos resolver esto juntos. Repartiendo el dinero del abuelo mientras todavía está vivo, respondí. No, gracias. Él querría que estuviéramos provistos, continuó. Sabes lo generoso que siempre fue. Generoso en sus términos, no en los de ustedes, y ciertamente no a través del robo. Mi padre perdió la paciencia de nuevo. Basta de juegos, la combinación del gabinete. ¿De qué gabinete estaba hablando? Entonces me di cuenta, el gabinete de armas del abuelo en su dormitorio. Se me heló la sangre ante la implicación. Warren, no, la voz de mi madre era aguda por la alarma. No vamos a llegar a eso. Hemos ido demasiado lejos para retroceder ahora, gruñó. Ella lo sabe todo. La discusión que siguió reveló la profundidad de su desesperación y el alcance de su planificación. Esto no fue un crimen oportunista. Habían estado preparando esto durante meses, esperando que el abuelo Harold mostrara signos de vulnerabilidad. Hemos estado planeando esto durante años, admitió mi padre, quizás esperando que la honestidad me convenciera de cooperar. Cada fracaso de inversión, cada deuda, con el conocimiento de que la fortuna de papá eventualmente lo resolvería todo. Pero él seguía aguantando, agregó mi madre con amargura. Envejeciendo, pero nunca lo suficientemente enfermo. Cuando ocurrió el derrame cerebral, se sintió como una providencia. Sus palabras me repugnaron, pero los mantuve hablando, grabando su confesión en mi teléfono mientras buscaba en la biblioteca cualquier cosa que pudiera usar para defenderme si abrían la puerta. El pesado pisapapeles en el escritorio del abuelo tendría que bastar. Los golpes en la puerta se reanudaron, más fuertes ahora. La cerradura antigua no aguantaría mucho más contra tal asalto. Justo cuando la madera comenzaba a astillarse alrededor de las bisagras, el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose y voces gritando desde abajo interrumpió el caos. Amber, ¿estás aquí, Departamento de Policía de Cambridge? El alivio que me inundó fue tan intenso que me debilitó las rodillas. Pero, ¿cómo habían logrado atravesar la tormenta tan rápido? Entonces escuché otra voz, el distintivo barítono de Tyler Jameson. Arriba, escuché voces arriba. Los pasos de mis padres se retiraron apresuradamente por el pasillo. Abrí de golpe la puerta de la biblioteca y corrí al rellano a tiempo para ver a 2 policías enfrentando a mis padres al pie de las escaleras mientras Tyler Jameson y la tía Kim estaban en el vestíbulo, empapados por la tormenta pero con una expresión sombríamente decidida. Oficiales, comenzó mi padre, intentando recuperar la compostura. Esto es un malentendido familiar. Ahórratelo, Warren, lo interrumpió la tía Kim. Tyler tiene los registros bancarios. Sabemos exactamente lo que han hecho. La mirada de derrota que cruzó los rostros de mis padres confirmó lo que ya sabía.
Su plan cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor, expuesto a la dura luz de la verdad justo cuando la tormenta afuera había expuesto las vulnerabilidades en la casa del abuelo Harold. El enfrentamiento en el vestíbulo fue tenso, iluminado por las linternas de los oficiales y puntuado por los truenos. Mis padres estaban uno al lado del otro al pie de las escaleras, bloqueando físicamente el paso de los oficiales para que no subieran mientras mantenían una apariencia de cooperación. «Oficiales, creo que ha habido un grave malentendido», dijo mi padre, convocando el tono autoritario que usaba con los clientes financieros. «Mi esposa y yo simplemente estamos asegurando los objetos de valor de mi padre durante esta peligrosa tormenta. Pueden verificar nuestras identidades. Somos los parientes más cercanos del dueño de la propiedad». El oficial mayor, cuya placa de identificación decía Sargento Reyes, permaneció impasible. «Señor, recibimos informes de allanamiento de morada en esta dirección, seguidos de información sobre una posible explotación financiera de una persona mayor. ¿Necesitamos que todos mantengan la calma mientras resolvemos esto?». Descendí las escaleras lentamente, manteniendo una distancia cuidadosa de mis padres. «Han estado transfiriendo dinero de las cuentas de mi abuelo mientras él está inconsciente en la UCI», expliqué. «Casi $1 millón en los últimos 3 días. Falsamente afirmaron tener un poder notarial». «Eso es absurdo», interrumpió mi madre. «Tenemos todo el derecho legal». «No, Stephanie, no lo tienen». Tyler Jameson dio un paso adelante, su traje a medida empapado, pero su autoridad legal intacta. «Como abogado de Harold Mitchell durante los últimos 20 años, puedo confirmar que Warren y Stephanie Mitchell no tienen autoridad legal sobre sus finanzas. Además, como su asesor financiero, he documentado transferencias no autorizadas por un total de $987.500 desde varias cuentas desde la hospitalización del señor Mitchell». El oficial más joven se movió hacia mis padres. «Vamos a necesitar declaraciones de todos». De repente, la situación se intensificó. Mi padre, viendo el resultado inevitable, hizo un movimiento desesperado hacia la puerta principal. El oficial bloqueó su camino, y en el forcejeo que siguió, mi padre lo empujó con la fuerza suficiente como para constituir un asalto a un oficial de policía. En segundos, ambos padres estaban siendo detenidos y se les leían sus derechos, sus protestas resonando a través del gran vestíbulo donde innumerables reuniones familiares habían tenido lugar una vez. Mientras eran escoltados al coche patrulla, mi padre se giró para mirarme, su expresión una mezcla perturbadora de rabia y desesperación. «Esto no ha terminado, Amber. No tienes idea de lo que estás haciendo. Hay cosas sobre tu abuelo que no sabes, cosas que cambiarían cómo ves todo esto». «¿Qué cosas, papá? Más justificaciones para el robo. Pregúntale sobre la disputa de patentes de Mitchell Technologies de 1982. Pregúntale de dónde sacó realmente el capital inicial para su preciosa empresa». Su voz se elevó mientras los oficiales lo guiaban hacia la puerta. «Tu santo abuelo construyó su fortuna sobre ideas robadas y traición familiar mucho antes de que nosotros tocáramos un centavo». La puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando sus últimas acusaciones. Me quedé helada, preguntándome cuánto era una fabricación desesperada y cuánto podría contener semillas de una verdad incómoda. La tía Kim se acercó, colocando una mano firme en mi hombro. «No dejes que te afecte. Warren ha estado reescribiendo la historia durante décadas para justificar su resentimiento». «¿Hay algo de verdad en lo que está diciendo?», pregunté. Ella suspiró profundamente. «La historia familiar rara vez es en blanco y negro, Amber. Tu abuelo y tu padre tuvieron un desacuerdo comercial al principio, una disputa legítima de propiedad intelectual que se resolvió legalmente. Warren nunca aceptó la decisión del tribunal y ha estado alimentando ese rencor desde entonces. Tyler Jameson se unió a nosotros, ya en su teléfono coordinando con los funcionarios del banco. He iniciado órdenes de congelamiento de emergencia en todas las cuentas restantes», informó. «Las transferencias al extranjero son más complicadas, pero tenemos contactos en el Departamento del Tesoro que pueden ayudar. Este es exactamente el tipo de caso de abuso financiero de ancianos que recibe atención prioritaria». La logística de las siguientes horas pasó en un borrón. Los oficiales de policía documentaron la escena, fotografiando los espacios vacíos donde habían colgado obras de arte e inventariando los artículos faltantes.
Tyler coordinó con las instituciones financieras mientras la tía Kim hacía arreglos para que los contratistas de seguridad repararan las puertas y ventanas dañadas una vez que amainara la tormenta. Proporcioné mi declaración, entregando grabaciones y fotografías de la evidencia que había reunido. El proceso fue agotador pero necesario, cada paso consolidando la realidad de la traición de mis padres y las consecuencias legales que enfrentarían. Cuando el caos inicial se calmó, el sargento Reyes se me acercó con una actualización. Señorita Michei, hemos asegurado las instalaciones lo mejor que hemos podido dadas las condiciones climáticas. Sus padres están siendo procesados en el centro, pero dada la gravedad de la tormenta, la lectura de cargos no ocurrirá hasta que las carreteras se despejen. ¿Qué cargos enfrentan?, pregunté, el peso de la pregunta casi ahogándome. Los cargos preliminares incluyen robo con allanamiento de morada, hurto mayor, explotación financiera de una persona mayor y asalto a un oficial de policía. El fiscal de distrito tomará las determinaciones finales una vez que se revise toda la evidencia. La realidad de que mis padres pudieran cumplir una pena de prisión debería haberme hecho sentir reivindicada, pero en cambio me dejó vacía. Independientemente de sus acciones, seguían siendo mis padres. La familia que había conocido toda mi vida se había fracturado irreparablemente en el lapso de unos pocos días. Como si sintiera mi confusión, la tía Kim me guió a la cocina, la única habitación que todavía se sentía algo normal a pesar del caos de la noche. Puso una tetera en la estufa de gas que todavía funcionaba a pesar del corte de energía. El simple acto de hacer te proporcionó un momento de consuelo mundano. Tu abuelo siempre dijo que eras la más fuerte de todos nosotros, dijo en voz baja. Esta noche lo demostró. No me siento fuerte, admití. Siento que toda nuestra historia familiar acaba de implosionar. No implosionar, corrigió suavemente. Aclararse. Lo que sucedió esta noche no fue la destrucción de nuestra familia. Fue la punción de una herida que ha estado supurando durante décadas. Mientras estábamos sentadas a la luz parpadeante de las velas, mi teléfono sonó inesperadamente. El número del hospital que se mostraba en la pantalla me provocó una sacudida de miedo. Hola, soy Amber Michei. La voz del Dr. Patel llegó claramente a pesar de la interferencia de la tormenta. Señorita Michei, la llamo con noticias sobre su abuelo. Hemos estado reduciendo gradualmente su sedación a medida que la inflamación disminuía, y está mostrando fuertes signos de respuesta neurológica. Está empezando a despertar. La taza de té se me resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo mientras el alivio me invadía. Está despertando, estará bien. Es demasiado pronto para dar garantías, pero sus respuestas son extremadamente alentadoras. Su puntuación en la escala de coma de Glasgow ha mejorado significativamente. Si puede llegar al hospital de manera segura, se lo recomendaría. Las voces familiares a menudo ayudan durante la salida de la sedación. Miré la tormenta que todavía rugía más allá de las ventanas, luego a la tía Kim y a Tyler, quienes habían reconocido por mi expresión que algo significativo había sucedido. El abuelo está despertando, les dije, nuevas lágrimas, estás de esperanza en lugar de desesperación, llenando mis ojos. Tyler se puso de pie de inmediato. Mi todoterreno tiene tracción en las 4 ruedas. Si las carreteras principales son transitables, podemos llegar allí. El viaje al Hospital General de Massachusetts a través de la tormenta se convirtió en una metáfora de los últimos días, traicionero, incierto, pero impulsado por un propósito inquebrantable. Los árboles caídos y las secciones inundadas nos obligaron a tomar desvíos, pero Tyler navegó con determinación, sus faros cortando las cortinas de lluvia mientras la tía Kim hacía llamadas para informar al hospital de nuestro progreso. Para cuando llegamos, lo peor de la tormenta había comenzado a amainar, como si la propia naturaleza hubiera agotado su furia junto con nuestro drama familiar. Los generadores de emergencia del hospital zumbaban eficientemente, islas de luz y calor en una ciudad que en gran parte se había quedado a oscuras. El Dr. Patel nos recibió fuera de la UCI, su expresión cautelosamente optimista. Ha estado respondiendo a estímulos verbales y mostró movimientos oculares consistentes con el seguimiento. Estas son muy buenas señales. No esperen una conciencia total todavía, pero definitivamente está emergiendo. El abuelo Harold todavía parecía frágil contra las sábanas blancas del hospital, pero las diferencias sutiles eran inmediatamente evidentes. El ventilador había sido reemplazado por una cánula de oxígeno menos invasiva.
su color parecía mejor, y mientras me acercaba, sus párpados se agitaron. Abuelo, dije en voz baja, tomando su mano. Soy Amber. Estoy aquí. Sus dedos se crisparon contra los míos, un pequeño movimiento que representaba una enorme victoria. Sus ojos se abrieron brevemente, desenfocados, pero inequívocamente conscientes de la luz y el movimiento. Harold, hermano, nos diste un buen susto, dijo la tía Kim, su voz quebrándose ligeramente mientras se unía a mí al lado de su cama. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales, sonriendo ante las lecturas. Sus números están mejorando por hora. Su abuelo es todo un luchador. No tienes ni idea, respondí, pensando en la batalla que se había librado en su nombre mientras yacía inconsciente. Una batalla a la que ahora se reincorporaba, trayendo consigo la fuerza y la claridad que siempre lo habían definido. Cuando la enfermera se fue, los ojos del abuelo se abrieron de nuevo, permaneciendo abiertos más tiempo esta vez. Su mirada se centró lentamente en mi rostro, el reconocimiento amaneciendo gradual pero inequívocamente. Sus labios se movieron, intentando formar palabras alrededor del aparato de oxígeno. Me incliné más cerca. No intentes hablar todavía, abuelo. Solo descansa. Todo va a estar bien. Su mano se apretó alrededor de la mía con una fuerza sorprendente, sus ojos comunicando lo que su voz aún no podía expresar. En ese momento, supe con absoluta certeza que, independientemente de los desafíos que nos esperaban, su recuperación, los procedimientos legales de mis padres, deshacer el daño financiero, los enfrentaríamos juntos, con la verdad finalmente prevaleciendo sobre décadas de resentimiento y engaño. La puerta principal que se abrió de golpe durante la tormenta había hecho más que exponer el plan de mis padres. Había abierto las puertas a secretos familiares enterrados durante mucho tiempo, permitiendo que la luz y la verdad entraran por fin. Un mes después, el otoño había transformado Cambridge. Los daños de la tormenta habían sido reparados, las hojas se habían vuelto de brillantes tonos rojos y dorados, y el abuelo Harold estaba en casa, sentado en su sillón de cuero favorito junto a la chimenea de la biblioteca. Su recuperación había desafiado incluso las proyecciones médicas más optimistas. No era un regreso completo a sus capacidades previas al derrame cerebral, pero sí notable. La terapeuta dice que tu progreso es excepcional, le dije, ajustando la manta sobre sus piernas. Está particularmente impresionada con tus mejoras en el habla. El abuelo sonrió, el lado derecho de su rostro todavía mostraba sutiles signos del derrame cerebral. Los Michei son tercos, respondió, sus palabras claras pero pronunciadas más lentamente que su habla rápida previa al derrame cerebral. Demasiado tercos para dejar que un pequeño contratiempo cerebral nos derribe. Su característico eufemismo me hizo reír. Un pequeño contratiempo cerebral que casi le cuesta la vida, seguido de complicaciones que habían extendido su estancia en el hospital durante 3 semanas. Sin embargo, aquí estaba, de vuelta en su casa con cuidados de enfermería a domicilio y una determinación que impresionó a todos, desde sus médicos hasta sus fisioterapeutas. La casa había cambiado sutilmente para adaptarse a sus nuevas necesidades. Se instaló un salvaescaleras, se modificaron los baños, se ensancharon las puertas para un posible acceso en silla de ruedas. Pero la esencia del lugar permaneció sin cambios, todavía llena de los libros, el arte y los recuerdos que definían la notable vida del abuelo Harold. Lo que había cambiado irrevocablemente era nuestra estructura familiar. Mis padres permanecían bajo arresto domiciliario mientras esperaban el juicio, habiendo pagado la fianza con los fondos de la venta de su casa. Los procedimientos legales avanzaban metódicamente con Tyler Jameson coordinando un equipo de expertos en análisis forense financiero que habían logrado recuperar casi el 70% de los fondos robados. ¿Alguna noticia sobre el boceto de Picasso?, preguntó el abuelo, refiriéndose a uno de los artículos aún desaparecidos. Todavía no. El detective cree que podrían haberlo vendido ya a través de un comerciante privado. Hizo un gesto de desdén con la mano. Solo papel y lápiz. Las cosas importantes están de vuelta donde pertenecen. Su perspectiva me humillaba continuamente. A pesar de todo lo que mis padres habían hecho, se negaba a insistir en las pérdidas materiales. Lo que le dolía más profundamente era la fractura familiar, aunque nunca lo dijo explícitamente. La tía Kim entró con una bandeja de té, habiéndose mudado temporalmente desde Chicago para ayudar con el cuidado del abuelo.
Llegó el correo, anunció, incluida una carta del abogado de Warren. El abuelo asintió. Léemela más tarde. Las comunicaciones legales se habían vuelto rutinarias, mociones presentadas, negociaciones de declaración de culpabilidad, propuestas de restitución. La desesperada acusación de mi padre en los escalones del juzgado sobre el robo de patentes había resultado ser en gran parte infundada. Aunque Tyler había descubierto registros judiciales de principios de la década de 1980 que documentaban una disputa legítima de propiedad intelectual que se había resuelto a favor del abuelo por un juez federal. Realmente creía que le había robado sus ideas, había explicado el abuelo cuando finalmente le pregunté al respecto. La verdad era más complicada. Warren contribuyó a la investigación inicial, pero los conceptos revolucionarios y las aplicaciones prácticas fueron míos. Los tribunales estuvieron de acuerdo, pero tu padre nunca aceptó esa realidad. Comprender los orígenes del resentimiento de mi padre no excusaba sus acciones, pero ayudaba a explicar la acumulación de amargura de décadas que finalmente había corrompido a mis dos padres. Todavía luchaba con la culpa por no haber notado antes los signos de su plan. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba sucediendo cuando las cosas comenzaron a desaparecer de la casa, le confesé al abuelo una noche. Amber, respondió suavemente, viste exactamente lo que vería una nieta amorosa, padres que finalmente mostraban interés en su padre anciano. Elegiste creer lo mejor de ellos. Eso no es un defecto de carácter. Es una fortaleza. Su perdón llegó más fácilmente que el mío. La traición me había obligado a reexaminar cada interacción familiar a través de una nueva lente, cuestionando cuánto había sido genuino y cuánto cálculo. La terapia se había convertido en parte de mi rutina semanal, un requisito ordenado por el tribunal para todos los miembros de la familia afectados por el caso. Inicialmente reacia, había llegado a valorar la perspectiva objetiva mientras navegaba por las complejas emociones de tener padres que enfrentaban cargos criminales. Las consecuencias legales habían resultado ser sustanciales. Mis padres finalmente habían aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio, con mi padre recibiendo una sentencia de 5 años por los cargos más graves y mi madre 18 meses con libertad condicional a seguir. El tribunal también había ordenado pagos de restitución y asesoramiento financiero obligatorio tras su liberación. Las sesiones de terapia familiar ordenadas por el tribunal fueron quizás el aspecto más desafiante de las secuelas. Sentarme frente a mis padres, reconociendo el daño mientras intentaba comprender las causas subyacentes, requería reservas emocionales que a veces temía no poseer. No sé si podré volver a confiar en ellos, le admití al abuelo. ¿Es eso terrible? La confianza no es un derecho. Se gana, respondió. Y cuando se rompe tan a fondo, puede que nunca se recupere por completo. Pero comprender no requiere confianza, y perdonar no requiere olvidar. Su sabiduría me guió a través de los momentos más oscuros, al igual que el apoyo inesperado que surgió de la comunidad. Los vecinos trajeron comidas durante las primeras semanas del abuelo en casa. Sus antiguos colegas lo visitaban regularmente, trayendo actualizaciones del mundo de los negocios que mantenían su mente ocupada. Incluso el personal del hospital había formado conexiones, con su enfermera favorita, Yasmín, pasando en su día libre para verificar su progreso. La casa misma había sido asegurada de nuevo, con un sistema de seguridad de última generación instalado después del robo. Cámaras monitoreaban el perímetro, y una línea directa a la estación de policía proporcionaba tranquilidad durante la recuperación del abuelo. A veces se siente como Fort Knox, se quejaba de buen humor. Ni siquiera puedo fumar un cigarro a escondidas en el porche sin activar alguna alarma. Esa es la idea, bromeé, agradecida de que su humor regresara junto con su salud. Este domingo en particular, habíamos reanudado nuestra tradición de cena familiar, aunque con un grupo más pequeño que antes. La tía Kim había preparado el estofado de ternera favorito del abuelo, y Tyler Jameson se nos había unido. Su papel había evolucionado de abogado de la familia a amigo de confianza a lo largo de la terrible experiencia. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor, el abuelo insistió en ponerse de pie para trinchar el asado él mismo. Vacilando ligeramente pero decidido, observamos con ansiedad hasta que sirvió con éxito cada plato con una sonrisa triunfante. Un brindis, propuso, levantando su vaso de agua, el alcohol todavía prohibido con sus medicamentos. Por la familia, no como desearíamos que fuera, sino como es realmente. Por la verdad que, por dolorosa que sea, nos permite construir algo auténtico.
La simplicidad de su brindis desmentía su profundo impacto. Cada uno de nosotros había sido cambiado para siempre por los eventos del último mes, forzados a confrontar verdades incómodas sobre dinámicas familiares que se habían enconado bajo las educadas cenas de los domingos durante décadas. He estado pensando, continuó el abuelo después de que habíamos comenzado a comer, en reestructurar parte del trabajo de mi fundación benéfica. Amber, me gustaría que consideraras tomar un papel más activo. La sugerencia me tomó por sorpresa. ¿De qué manera? Específicamente, desarrollando programas que aborden la conciencia y prevención del abuso financiero de ancianos. Tu experiencia te da una visión única. La propuesta resonó de inmediato. A lo largo de los procedimientos legales, me había sorprendido saber lo común que era tal explotación y cuán pocos recursos existían para la prevención y la recuperación. Sería un honor, respondí, ya imaginando actividades de divulgación educativa y redes de apoyo. Cuando la cena concluyó y Tyler ayudó a recoger los platos a pesar de nuestras protestas, el abuelo me hizo señas para que me uniera a él junto a la chimenea donde las fotos familiares relataban tiempos más felices. La lección más difícil que he aprendido, dijo en voz baja, es que la riqueza, aunque proporciona comodidad y oportunidades, también puede destruir lo que más importa si se convierte en la medida del amor y el valor. Cogió una foto de mi padre de joven, de pie orgulloso junto a su primer coche, un regalo del abuelo. A veces me pregunto si contribuí a los problemas de Warren tratando de resolver demasiados con dinero en lugar de tiempo y comprensión. La vulnerabilidad en su reflexión me hizo llorar. No puedes responsabilizarte de sus decisiones, abuelo. No, pero puedo reconocer que los legados familiares son complejos, herencias financieras y emocionales entrelazadas. Me tomó la mano. Prométeme algo, Amber. Cualquiera que sea la riqueza material que finalmente te llegue, recuerda que la verdadera herencia es esta, la capacidad de aprender de los errores, de reconstruir después de la traición, de valorar a las personas por encima de las posesiones. Te lo prometo, susurré. Más tarde esa noche, mientras la tía Kim y Tyler entablaban una animada discusión con el abuelo sobre estadísticas de béisbol, salí al porche, respirando el aire fresco del otoño. El vecindario se había sumido en la quietud de la noche, las luces brillaban cálidamente desde las casas circundantes donde otras familias vivían sus propias historias complicadas. El mes pasado había despojado las ilusiones sobre familias perfectas y finales felices. El camino a seguir incluiría visitas supervisadas a la prisión, procedimientos legales en curso y el lento e incierto trabajo de determinar qué relaciones familiares podrían ser salvables. Sin embargo, al observar por la ventana cómo el abuelo se reía de algo que dijo Tyler, su rostro animado con el compromiso intelectual que atesoraba, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos capeado la tormenta, literal y figurativamente, y emergimos con una claridad dolorosa, pero también con posibilidades. La puerta principal que se había abierto de golpe durante esa fatídica noche había dejado entrar la destrucción, pero también la verdad. La exposición había sido brutal pero necesaria, revelando no solo el engaño de mis padres, sino también la fuerza de las conexiones que permanecían cuando se despojaban las falsas pretensiones. Cuando regresé al calor de la biblioteca, el abuelo levantó la vista con una sonrisa que reconocía nuestro viaje compartido a través de la oscuridad hacia algo auténtico y duradero, un legado que valía la pena preservar mucho después de que la riqueza material hubiera dejado de importar. ¿Alguna vez has descubierto una traición de alguien en quien confiabas completamente? ¿Cómo reconstruiste tu vida después? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que la curación es posible incluso después de las traiciones familiares más profundas. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerden, a veces las familias más fuertes son las que se reconstruyen después de haber sido rotas. Cuídense unos a otros, y nos vemos en el próximo vídeo.